Hola a todos, mi nombre es Laura Mariel Moreno López, soy catedrático de la Escuela Preparatoria número 3 y el día de hoy hablaremos un poco acerca del tema lengua, lenguaje y habla, que forma parte del bloque número 1 de la materia lenguaje escrito y verbal de primer semestre. La lengua, lenguaje y habla. De manera general o de manera regular utilizamos estas tres palabras como si fueran un sinónimo. Sin embargo, en la práctica no funcionan de la misma manera. El lenguaje, como tal, es un sistema de signos o un código en general que utilizamos los seres humanos solamente para poder comunicarnos, para poder expresar alguna idea, alguna emoción o algún sentimiento. Mientras que la lengua van a ser las diferentes formas en cómo vamos a manifestar ese lenguaje. Es decir, vamos a recurrir a un grupo de personas que van a comprender esa lengua. La lengua como tal se refiere al idioma. Cualquier idioma, ruso, alemán, español e incluso un dialecto como el otomí, el náhuatl o el tepehua que tenemos en México. Y el habla como tal es el acto individual de esa lengua, es decir, la manera en que de forma individual nosotros vamos a utilizar la lengua para expresar esas palabras, tanto en nuestra forma de pensar como en nuestra forma de ser. Ahora sí vamos con la lengua. La lengua va a ser un conjunto de signos orales y sus equivalentes en forma escrita, que van a ser utilizados por un grupo de personas determinada, como les comentaba hace ratito. Los ejemplos pueden ser español, chino, francés, alemán, ruso, es decir, cualquier idioma que nosotros queramos. Este idioma o esta lengua se va a caracterizar por sonidos diferentes y palabras o frases que cada grupo social que utiliza esta lengua va a poder comprender e identificar. La lengua o idioma va a ser una herencia, es decir, que nosotros vamos a crecer con esa lengua y todas las que aprendamos de manera posterior van a ser de manera autónoma. El lenguaje va a ser el conjunto de señales o signos que nos van a servir para comunicar algo. Pueden ser códigos con los cuales nos podemos auxiliar para manifestar alguna situación. A continuación les voy a enseñar algunos tipos de lenguaje que no necesariamente tienen que ver con el lenguaje escrito y el lenguaje verbal. Tenemos todos estos: el lenguaje auditivo, el lenguaje verbal y escrito, el kinestésico, proxémico, icónico y táctil. El lenguaje verbal y escrito tal vez es el más común y el más utilizado o conocido por nosotros. Este es el que podemos encontrar de manera oral o de manera escrita y van a ser sonidos y palabras que van a estar ordenados de una manera sistemática y coherente, de tal forma que nosotros podamos transmitir un mensaje de la manera más clara posible. El lenguaje auditivo. El lenguaje auditivo es con el que nos podemos comunicar a través del sonido y se clasifica en dos: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El verbal se utiliza como un signo de la palabra hablada, es decir, cualquier palabra que nosotros utilicemos, desde un monosílabo hasta una palabra mucho más compleja. Y el no verbal es aquel que va a utilizar algunos signos como el código Morse, las sirenas, los himnos, los toques de campana, por ejemplo, como los de las iglesias, los toques militares, los chiflidos y saludos, algunos juegos electrónicos y en general cualquier sonido que nosotros podamos comprender qué significa. El lenguaje icónico. Como su nombre lo dice, este tipo de lenguaje va a ser representado por algunos signos o símbolos que van a representar una idea por sí mismos y que nosotros vamos a conocer. Nosotros podemos ver aquí algunas campanas, algunas bocinas, el símbolo de stop, el símbolo de continuar, que significan precisamente eso, una indicación o una palabra, y que nosotros, sin necesidad de leer o escuchar qué significa, lo podemos comprender de manera inmediata. El lenguaje kinestésico también se conoce como mímico. Este tipo de lenguaje es un sinónimo del lenguaje corporal. Son todos los signos que nosotros utilizamos para poder comunicar algo, como un hola, un bien, o cualquier otro tipo de signo o gesto que podamos realizar con la cara que pueda comunicar alguna situación a la persona que nos está escuchando o viendo. El habla. El habla como tal, decíamos hace ratito, es la realización concreta de la lengua. Es la que nosotros vamos a aplicar de manera subjetiva, es decir, cómo un individuo en específico va a utilizar todos los elementos de la lengua y del lenguaje para poder expresarse. No es lo mismo la forma en la que se expresa a un niño de 3 años, a un adolescente de su edad, a un adulto de la mía o a un anciano. Tenemos diferentes tipos de habla. El habla como tal es típica. Es decir, nosotros no pensamos de manera regular qué es lo que vamos a decir.
Ya estamos tan acostumbrados a hablar que lo hacemos de manera mecánica. Sin embargo, nuestra educación, la gente con la que nos rodeamos, la profesión o oficio a lo que nos dediquemos o se vayan a dedicar, influye mucho precisamente en qué tan compleja o qué tan pequeña puede ser nuestra habla. Un tipo de habla es índole culto. Este tipo de habla lo van a utilizar personas que se comprenden o se entienden como cultivadas, es decir, son aquellas personas que tienen un grado académico alto o que leen demasiado y que por alguna razón su nivel de lenguaje es sumamente amplio. Van a utilizar muchos sinónimos o muchos antónimos y van a poder expresar sus ideas de muchas formas precisamente por el dominio tan amplio que tienen del lenguaje. El habla de índole científica es caracterizada por su formalidad y porque es demasiada técnica, es decir, prácticamente las personas que se dedican a una ciencia en específico son las que la van a utilizar, son las que van a entender ese tipo de palabras técnicas y van a poder comprender de manera adecuada ese mensaje. Después tenemos al habla del índole literario. El habla de índole literario es utilizada por los escritores para hacer gozar al lector, para que el lector pueda comprender exactamente el medio en el cual el escritor quiso adentrarlos a través de la lectura. Les puede expresar desde la forma de una piedra, de cómo huele el ambiente, de qué tan oscuro estaba, de qué tan claro, de cómo eran los labios de una persona, con la intención de que nosotros podamos adentrarnos lo más posible a la lectura. Después viene el habla de índole vulgar. El habla de índole vulgar se caracteriza por ser utilizada por personas que tienen una carencia de vocabulario o pobreza de vocabulario. Generalmente utilizan palabras altisonantes o utilizan las palabras en un doble sentido. Ahora vamos con los niveles de habla. Los niveles de habla van a indicarnos un sistema gramatical, léxico y sonoro. Es decir, la manera en que van a utilizar las palabras para poder transmitir un lenguaje. Y todo esto va a incluir también a los dialectos. El dialecto es una variedad regional de la lengua. En México tenemos más de 100 dialectos y son un producto de convencionalismo social. Se van a adquirir de manera natural, así como nosotros aprendimos español, las personas que hablan náhuatl, otomí, que hablan tepehua, que hablan purépecha, también lo han adquirido de esa manera natural. Y todas las personas, generalmente que hablan un dialecto, también hablan español. El argot. El argot es una forma de lenguaje formal que se utiliza entre profesionistas o personas que se dedican a diferentes especialidades. Por ejemplo, los médicos o los abogados o los arquitectos o los ingenieros utilizan muchas frases, expresiones o palabras que para cualquiera de nosotros puede sonar a un significado completamente diferente al que ellos utilizan. Es decir, son esas palabras o claves que ellos utilizan al momento de comunicarse. Por ejemplo, como las claves numéricas que utilizan los policías para referir que hay un accidente o para referir que hay alguna situación y que únicamente conocen ellos para que el resto de las personas no entren en estado de alarma. Después viene el caló. El caló es de carácter popular, se va a basar en los modismos y se utiliza principalmente en niveles sociales bajos. Y aquí les puse un ejemplo de una palabra que todos en nuestra vida hemos utilizado alguna vez, que es chido. Nosotros comprendemos, o si alguien nos dice que eso está chido, sabemos precisamente que le agrada o que es bueno para él. Y la Academia de la Lengua Española lo ha definido como algo agradable, grato, satisfactorio, ameno, bueno o positivo. Y todas esas acepciones de la palabra chido las podemos comprender por la forma en que nos lo están diciendo la persona que está transmitiéndonos el mensaje. La norma. La norma hace referencia a los mejores elementos idiomáticos, es decir, al correcto hablar, a la manera en que nosotros podamos estructurar de manera adecuada una oración para que la persona nos pueda comprender. Les puse un par de ejemplos. Decir su casa de ella o su casa de él es algo que nosotros podemos comprender. Damos por hecho que la casa es de cierta persona, pero no está bien escrito. Lo ideal es decir la casa de ella o la casa es de ella, para evitar caer en una cacofonía o en una redundancia. Y esto, chicos, es básicamente lo que tenemos acerca de las diferencias entre lengua, lenguaje y habla. Para que ustedes puedan ampliar la información, pueden consultar el libro de Paredes, que se llama Método Integrado de Ejercicios de Lectura y Redacción, segunda edición, México. Muchas gracias por su atención.